El famoso actor de Hollywood, Jim Carrey, afirma que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un príncipe reptiliano. Según el actor canadiense, famoso por películas como La Máscara, The Truman Show o El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, llamó la atención de miles de internautas en redes sociales al afirmar que Donald Trump es supuestamente un príncipe reptiliano con la habilidad de cambiar de forma reptil a humana instantáneamente, y quien, según relata, presenció este acto en una reunión sostenida con el hoy presidente de los Estados Unidos en los años 90, lo cual analizaremos a continuación. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. Mandamos especiales saludos a Soy la Gloria, Francisco Loredo, Juan Pablo Franco Villafaña, Antonio Montes, Néstor Martín y Antonio BG. Los demás saludos estarán al final del video. Tal como relatan múltiples autores consagrados en el tema, como David Icke, desde ya hace varios siglos habita en la Tierra una raza humanoide con apariencia de reptil, capaz de camuflarse entre nosotros con un coeficiente superdesarrollado y con el único objetivo de apoderarse del mundo y la humanidad, quienes junto con la realeza, famosos y líderes políticos trabajan desde las sombras para llevar a cabo sus malévolos planes. Ante ello, el famoso actor Jim Carrey, quien se ha envuelto últimamente en temas relacionados con los Illuminati por sus extrañas declaraciones y sus reuniones con expertos en la materia ocultista, ha mencionado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sería un príncipe reptiliano colocado por la élite suprema para sus planes con la humanidad. Todo esto derivado de una reunión que sostuvieron en los años 90 bajo un combate de boxeo celebrado en el hotel de Trump en Atlantic City, donde, como es bien sabido, Jim Carrey era un popular actor de televisión, quien fue fuertemente criticado por los asociados de Donald Trump por no poderlo divertir en esa ocasión. Sin embargo, según el actor, relata que en dicha reunión estuvo evitando el contacto porque fue testigo del sorprendente cambio de forma que sufrió Donald Trump cuando llegó al lugar. Tiene una larga cara de reptil. Sus escamas son de un color gris desagradable, como el agua del alcantarillado. Sus manos se convirtieron en manos escamosas mientras gesticulaba al azar objetos adquiridos que él consideraba hermosos o valiosos. Cuando sonrió, sus dientes se convirtieron en dientes de reptil afilados. Trump cambió de forma al saludarme, como un espectáculo de fuerza y advertencia de no meterme con los Illuminati. Así lo mencionó Jim Carrey, quien agregó que Donald Trump cambió de forma al menos 3 veces mientras lo saludaba a él y a otras celebridades. Como es bien conocido, los Illuminatis provienen de Baviera, la cual es casualmente la patria ancestral del hoy presidente de Estados Unidos. Ahora bien, cuando se le acercaron al actor preguntándole si tenía pruebas de lo antes mencionado, Jim Carrey explicó que, conociendo a los medios, todo sería utilizado para destruir su reputación. En los últimos años, Jim Carrey se ha alejado del escenario hollywoodense y ahora está concentrado plenamente en su carrera como pintor, medio que utiliza para hacer saber todo lo que ha descubierto, ya que galerías de arte o bien sus redes sociales ha exhibido pinturas relacionadas con lo que está pasando en la actualidad, especialmente desde que el actual presidente Donald Trump llegó al poder. Hay algunas cosas que no puedes decir, pero puedes pintar. Me gusta la independencia y la libertad que da la pintura. He puesto todo lo que sé en mis cuadros, así que solo hay que buscar profundamente en mis obras para descifrar su verdadero significado. Me interesa lo que hay detrás del velo de la realidad, las verdaderas estructuras del poder que controlan el universo. Ya no me interesa la fachada cotidiana. He puesto todo lo que sé en estas pinturas. Una de las pinturas de Jim Carrey fue ofrecida por él mismo a la Galería Nacional de Retratos, que recoge los retratos de todos los expresidentes de Estados Unidos, mencionando lo siguiente: me gustaría presentar esto como el cuadro oficial de nuestro presidente número 45. El dibujo se titula Tú gritas, yo grito. ¿Alguna vez dejamos de gritar? Así lo escribió Jim Carrey en su cuenta de Twitter. Y el cuadro es visualmente
espeluznante. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que lo dicho por Jim Carrey sea verdad? ¿Será acaso que el presidente Donald Trump sea un reptiliano? ¿O es simplemente especulación? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Mandamos especiales saludos a Mirinda Dragnel, Marina Melkor, Francisco Javier Flores, Alejandro Ábalos, Lalo Martínez, James Redfield, Satori Sato, Janet Quispe, Hanat HZ Go, Eugenia del Carmen, José Chico, Liz Guzmán, Iván Cent, Mendoza José, Joshua Hollisworth, Carlos Hipólito, Iván de Jesús, Miguel Lara Zurita, Ernesto Contreras, Oscar Galván, Alma Rosela, José Ibarra, Oscar Doc, LS Rulo, Leonardo Mendoza, Jonan Emanuel, Solar Boy Solar, Jesse Mondragón, Frank Insaurrable, Daniel Onfroy, Robert Guzmán, Alain Galaviz, Carlos Roberto Nava, Marco Antonio Vargas, Filo Memeitor, licenciado Alan Fachero y Emanuel Atrisco. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, donde subimos contenido constantemente. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.